Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. ¡Sarasa! ¡Oh! ¡Pitingui! Tremendo vuelo, compañera, qué alegría. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa que hemos dado de llamar, ¿cómo, Noelia? Mirá Montevideo. Excelente. Y te voy a decir una cosa, hice una presentación así como muy efusiva porque hoy vamos a tener dos invitados porque es viernes y tenemos nuestro espacio de Cuchá Montevideo. Y ya donde que hablamos tiraste el del podcast. avioncito, Sí. ¿no? ¿Qué? ¿A dónde nos lleva esto? Este avioncito. Estoy tan orgulloso ¿A de ti. dónde nos lleva? Tan ¿Viste que estoy orgulloso de ti. aprendiendo? ¡Buah! Estoy aprendiendo. Los enganches que estás haciendo. Ay, ¿ves? Dios, Dios, Yo cada pensé que era vez una mejor. cosa tan trucha lo que hacía, pero ahora que lo veo reflejado en ti, veo que Pero es más trucho trucho aún. Es increíble. Estoy para dar el examen en diciembre. Estás para dar de el examen de enganches. diciembre de enganches ridículos en la televisión, haciendo televisión de los 90. Todo no puedo dejarlo de linkear con los invitados que van a estar hoy en Cuchá Lo Montevideo. que pasa es que, viste, ahora pasa mucho, ¿no? ¿Qué pasa? De que en muchas cosas, en muchas situaciones, en muchos lugares, uno va hacia el pasado, pero es como una actualización del pasado, entonces es algo nuevo. Yo creo que nosotros gusta. estamos haciendo una actualización de la televisión de los 90, entonces estamos innovando, ¿Vos ¿verdad? decís tipo por Back to the Future? Cualquiera. Viajamos al Por tiempo ejemplo, de alguna ponele. manera. Bien. Tenés razón, de alguna manera siempre hay como un lugar, parece que esta cuestión nostálgica, siempre uno intenta volver un poquito, pero a su vez también reciclar, porque al final hablamos tanto de reciclar, de reciclar. Renovando, innovando, en la renovación. Agarramos una idea vieja, un cartón viejo que es una idea, y la volvemos en una hermosa maceta nueva. Que es un nuevo contenido. Como para decir que en verdad no pensamos nada y estuvo refrito. Pero hice esta presentación muy efusiva, así de pam, pam, porque sé que a mi amigo Lechu, a quien no veo hace mucho tiempo, le gustan mucho estas presentaciones efusivas. Y cuando nombro a Lechu, no puedo dejar de nombrar a Mer, esta pareja que está haciendo un podcast ya hace 18 capítulos atrás, que se llama ¿A dónde nos lleva esto? Como lo dije hace un ratito. Como linkeó lo de... Así que hoy vamos a tener un momento, se puede decir, de entretenimiento. Porque es un podcast, hay podcasts que son más como para aprender. Es muy entretenido y es muy interesante y además te hace reflexionar un montón y te hace muchas veces interpelar tus propios pensamientos, tus propias formas de ser, tus Exacto. conductas, ¿no? Y la pasás bomba escuchándolo. Total, lo abordan los temas desde lugares que muchas veces no nos damos la oportunidad. Y eso se da en la química y en la dinámica que tienen ellos dos para hablar. Absolutamente. Y también recomiendo de que, como decimos siempre, ya vayan a Spotify y también a YouTube. Y ya están en un montón de plataformas. Denle seguir y vean, por ejemplo, en YouTube, la estética cuidada que tiene la imagen. Porque esto es podcast. Pero hoy también estábamos hablando, el podcast Sí, la parte es visual imagen es súper también. cuidada, sí, sí. Sí, al día de hoy, ¿qué no es imagen, no? Ay, estoy tan confundido. ¿Qué es Ay, qué? Dios. ¿Qué es todo acá? Pero bueno, eso para escuchar Montevideo en el segundo bloque. Pero vamos a tener música ahorita nomás. Tenemos música en vivo y vamos a tener la suerte de que estén nuevamente acá en Mirá Montevideo tocando en vivo. Excelentes nadadores. ¿Por qué? Porque se van a estar presentando el próximo 5 de julio en la Zabala Muniz del Teatro Solís y van a estar tocando por primera vez su disco. Sí, no estén preocupados, van a volver. Exactamente. Porque ellos lo dicen que van a volver y lo decimos, me gusta porque lo tenemos que hacer como una forma de extra, de noticia. Lo están presentando como una noticia. Ojo, van a estar presentando este disco. Esto porque la gacetilla de prensa que leí que está escrita de esa manera. Por eso decía, ¿no? Entonces lo presentan y lo van a hacer exactamente como puede ser, exactamente como está el orden, todo. Y yo tengo entendido que sí, pero los tenemos acá. Los tenemos acá y les vamos a preguntar. Exacto. Bueno, lo vemos... ¡Ay! Mirate. No, y ya le tenemos que dar paso a la churra. Ya mismo, porque la estamos viendo acá y estoy leyendo que está ahí y está acá en el guión. ¿De quién hablamos? De la magnífica de nuestra querida compañera Lucila Rada. Muy buenas tardes, muy buen
viernes, se nota que es viernes. Con esta presentación que hicimos del programa se nota que es viernes y que ya estamos como un poco divagando. Ya queremos que arranque el descanso. Yo estoy descostillada de risa con ustedes dos ahí atrás. Vengo a contarles que fui a ver una obra de teatro, pero ahora veo una obra de teatro de 5 minutos un viernes acá en el piso. Duró como 5, ¿no? Duró como 5, estuvo lindo, estuvo lindo. Bueno, nada, esto, fui a ver una obra de teatro que me imagino que ya mucha gente está comentando porque era obvio que iba a ser un exitazo, porque es un texto, está basada en un libro que se llama El curioso incidente de Perro a medianoche de Mark Haddon, un autor inglés. Fue un libro, brillante, pero creo que, es un libro no sé, impresionante. 5,5 millones de copias vendidas, más de 40 traducciones, tremendo libro. Y era muy difícil traerla, eso estuve charlando un poco con el director, ahora lo van a ver en la nota, porque bueno, esas obras así son obras caras de comprar los derechos, difíciles de montar, y lo que querían hacer también era como hacerla bien, ¿no? Con calidad. Lograron hacerlo con apoyo y la trajeron a la sala Hugo Balso, el Sodre. El director es Lionel Schmidt, que hizo un trabajo tremendo. Vamos a compartir este momento Sí, porque la vimos las dos. La hicieron muy bien. Yo la vi ayer y realmente está impresionante. Es una obra muy recomendable por Total. la historia y además porque justamente el protagonista, que es esencial en la obra y que es de un niño autista, el actor es impresionante lo que hace. Yo te voy a decir, bestial. Marcelo Badano es el nombre de él, es un reciente egresado de la EMAD, pero es un disparate No, el no, laburo. no. El Es- laburo físico, el laburo vocal, la investigación, ¿no? Acerca de cómo son los gestos, cómo es la manera de hablar de un adolescente autista, porque ya no es lo mismo que un niño, y generalmente por ahí la mirada está más puesta sobre los niños, y este personaje tiene 15 años. Bueno, la obra, para quienes Y leyeron además tiene el- tremendo elenco, ¿no? Está María Mendive, Ahora los vamos a Montón, nombrar a Leonores todos. Barcas, Susana Groisman. Sí. Me faltan algunos, pero ya los vas a nombrar. Todo maravilloso, nada, chapó. Es una obra larga, tienen que ir con paciencia, con ganas, dispuestos a verla. Bueno, la realidad, Larga, otra cosa... pero Pero te pasa No, aburre pero para pasa nada. volando No, y no. está muy bien construido. Está buenísima la puesta en escena. Tiene mapping en la sala, o sea, poder haberla hecho en la sala Hugo Balso. Una tocaya mía es la escenógrafa, ¿Sí? Noelia Toledo, sí. Bueno, impresionante. Excelente, sí, Impresionante sí, sí. todo. Tiene como unas cosas muy de los juegos de las personas con autismo, de los colores fríos. Está muy bien construido ese mundo, está muy bien destacado el personaje de él y todo lo que gira alrededor. Y más que nada nos hace reflexionar acerca de todo lo que tenemos que saber como sociedad todos para tratar a esta gente. Mucha ignorancia, se refleja como, no sé, un policía, un guarda de tren en la calle, cómo reaccionan ante una crisis de una persona así, etcétera, etcétera, etcétera. Maravilloso. Lamentamos decir que las entradas, o sea, yo fui a hacer la nota el lunes, se estrenó el martes y el día siguiente se agotaron Estaban las agotadas. entradas. Pero seguro van a reponer, Claro. o sea, valía la pena ver la nota, contar la historia, seguro van a reponer y además los que son así como muy fans y la quieren ver ahora pueden tirarse el lance de ir a boletería de la Sala Hugo Balso, que pasa mucho en teatro que a veces A las veces invitaciones la gente no va y ahí a Y último se habilita momento algo. puedes comprar una entradita. O Igual alguien tiene que escuchándolas- devolver la entrada. Escuchándolas, da la sensación como que es algo que vino medio para quedarse, Sí, ¿no? De yo alguna creo que sí. manera. Es que tiene que ser, porque Es así, vale tiene la que pena. ser. Sí, Bueno, sí, sí. perfecto. Mucho. Vamos a verla entonces, la nota con Lionel Schmidt, su director. Y bueno, felicitaciones nuevamente y buen fin de semana, Gracias, muchachos. buen Para vos fin de también, que para la gente disfrutes. también. Vamos Adiós. arriba. La Nos vemos. vemos. Primero, gracias por traer este espectáculo a Uruguay. Recién charlábamos un poquito de que tenías ganas hace tiempo y no era tan fácil. Contame un poco cómo fue ese proceso. Claro, yo la obra la vi en 2013, la obra se estrenó en Londres en 2012 y en un viaje, bueno, yo ya estaba en el mundo del teatro y en un viaje vi que estaba ese furor de, bueno, ¿qué pasa con esta obra que estaba haciendo un éxito? Busqué el libro porque me enteré que era un libro, lo leí y dije, esto es imposible de llevar a teatro, es imposible. Y cuando fui a ver la obra, unos meses después, me taparon la boca, me enamoré, pero era imposible traerla a Uruguay por los costos. O sea, realmente ni siquiera un elenco privado o la Comedia Nacional, que puede como disponer, podía comprar los derechos porque eran muy caros y dejamos pasar el tiempo, nos olvidamos. Y el año pasado un amigo me dijo, ¿y si vamos por aquella idea? Y bueno, sucedió, conseguimos los derechos. Con muchísimas cláusulas, por ejemplo, la traducción tiene que ser del país que compra.
Pero bueno, nos embarcamos en esta aventura, nos presentamos a fondos porque es muy cara la puesta en escena por todo lo técnico que requiere. Y bueno, lo logramos y estamos a punto de estrenar. La historia es la historia de Christopher Boom, que es un adolescente de 15 años que tiene autismo, lo que antes se decía Asperger, es decir, el nivel de menor afección en el autismo, es decir, las personas que más integración tienen. Y él, a través de un suceso con el que comienza la historia, que es la muerte del perro de su vecina, él decide investigar y a través de esa investigación, por supuesto, como las personas con autismo tienen ciertas lecturas de la realidad que son diferentes a las personas neuronormativas, no sabe que abrir esa puerta puede significar entender un montón de otras cosas. Entonces, esto que parece y empieza como si fuera una bobada, se termina transformando en una historia muy poderosa de él descubriendo realmente qué es lo que pasó con su familia, qué es lo que pasa con él y la dificultad de insertarse socialmente, porque es realmente la dificultad que tienen las personas con Asperger. Aparte de traer un texto maravilloso, te hiciste de un grupo de actores, un elenco muy, muy grosso. Bueno, ahora los mencionas si querés a todos. También me gustaría saber quién es el actor que representa al adolescente, que tiene una tarea desafiante, que tiene una tarea desafiante a nivel vocal. Eso que me estabas contando, estaría bueno que la gente lo conozca. Bien, el elenco sí son 8 personas en escena: María Mendive, Leonora Esbarcas, Sergio Mautone, Diego Artucio, Belén Insaurralde, Flavia Izarri, Susana Groisman. No hay necesidad de explicar muchos de ellos quiénes son. Y el Christopher es Marcelo Badano, que es un recién egresado de la EMAD, que yo ya había trabajado el año pasado con él en una versión de Romeo y Julieta, y enseguida que logramos los derechos es él. Y sí, tiene una exigencia, él no baja del escenario durante las 2 horas, la obra dura 2 horas y cuarto, tiene un intervalo de 15 minutos, tanto para el público como para los actores, y Marcelo no sale nunca del escenario y tiene un trabajo vocal muy complejo, porque se habrán visto que muchas veces las personas con autismo, una de las cosas que tienen como característica es el tema de la voz, entonces mantener 2 horas ese ejercicio vocal puede generar un desgaste y no llegar a hacer las 6 funciones. Entonces se trabajó con Silvia Orturbey, que es docente de la EMAD, de técnica vocal, y es una de las grandes preparadoras vocales en el mundo del teatro, que recientemente hizo la preparación vocal de Edipo, por ejemplo. Y bueno, en ese trabajo Marcelo estuvo un buen tiempo trabajando con Silvia para que su voz pudiera resistir. Pero realmente el trabajo de Marcelo es algo increíble y para quienes lo conocemos por fuera es una transformación espectacular. Cuando la gente, las asociaciones de autismo de aquí de Uruguay, de Montevideo, se enteraron que estaban haciendo este trabajo, se acercaron a ustedes para ofrecerles ayuda, observación y bueno, ¿y con qué profesionales concretamente se han apoyado, ¿no? para hacer como el trabajo de más investigación? Bien, sí. Nosotros cuando presentamos este proyecto para de obtener fondos de Fundación Itaú, nos comprometimos entre el proceso que te exige incluso la fundación, es que no se quede sola, si bien el acto artístico es potente y es constructor de realidades y de diálogos, esto tiene que explayarse más y realmente hacer otra transformación. Entonces nosotros nos comprometimos a tener un proceso, todo el elenco y el equipo de diseño, digamos, luces, escenografía, vestuario, mapping, sonido, de hacer un trabajo, incluso yo, ¿no? Dirección y los asistentes de dirección, un trabajo constante con especialistas en la temática. Entonces recurrimos enseguida a Diego Tosar, que lo conocerán quienes están vinculados a la temática porque es uno de los impulsores de muchos proyectos. Y Diego tiene un proyecto que se llama Modo Mondo, que lo que hace es trabajar con disciplinas varias, es multidisciplinario, para entender y generar espacios y ámbitos donde las personas con autismo puedan sentirse cómodos. Él es arquitecto, entonces su primera duda fue ¿cómo hago espacios arquitectónicos donde ellos se sientan cómodos? Y empezó a integrarse con un montón de otras personas. Entonces tuvimos todo ese apoyo de Diego y su equipo, que Diego incluso, por supuesto, también se contactó con otras organizaciones que se sintieron muy receptivas, la recepción muy rápida. Bueno, el Centro Educativo Serendipia, que está especializado en personas con autismo. Y en realidad tuvimos como ese camino constante con Diego, que nos dio un montón de información, y específicamente una de las cosas más potentes fue trabajar con Li Wen, que es un joven que tiene 29 años y recién a los 25 fue diagnosticado con autismo. Y a él le costó mucho entender qué era lo que pasaba, ¿no? En su vida. Y él estuvo trabajando a la par con nosotros para hacernos entender un montón de cosas. Entonces fue poderoso ese trabajo, ¿no?
Bueno, a mí no me queda más que desearles muchísimo éxito, que en realidad estoy segura que lo van a tener, y bueno, que funcione como ambas cosas, como dijiste, como hecho artístico destacado y también como un lugar de reflexión acerca de todos estos temas. Un orgullo tener la obra en Montevideo, vengan a verla, va a estar desde el martes 27, son 6 funciones consecutivas, la única, o sea, todas a las 20 horas y el domingo a las 19 horas. Todas las funciones de la semana a las 20 horas, domingo 19 horas aquí en la sala Hugo Balso del Sodre. Muchas gracias, Leonel, y éxito y saludos a todo el equipazo. Será dado todo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, así que ya saben, cuando esté de vuelta esta obra, recomendada para ir a verla. Derechito, yo ni vi la obra ni el libro y me generó muchísimas Curiosidad. ganas, pero además ya me había generado porque acá en Lo Confidencial se viene hablando mucho de esta situación. Me venís contando hace mucho tiempo, tanto de la obra como Sí, del es libro. verdad, es Tenés verdad. mucha alegría de que esté sucediendo. Sí, es uno de los libros, ¿viste? Eso cuando te preguntan uno de tus libros favoritos, bueno, era ese. ¿Sello Campo? Sello Campo. Sello Campo, sello de calidad. Bueno, pero ahora pasamos del teatro y de la literatura a la música. Me encanta este programa, así tan artístico, che. No, es tremendo. Es una montaña rusa de arte y cultura. Y es un placer tenerlos nuevamente acá. Estoy hablando de excelentes nadadores, esta vez en versión dúo, porque se van a estar presentando el próximo 5 de julio en la sala Zabala Muniz. Así que ya empezamos a escuchar a Leandro Dancilio y a Karen Altí, acá en Mira Montevideo. Samba invernal, el cuerpo vibró al recordar una cuica oscura en la ciudad, porque he caído en un bajón brasilero. Cielo guaraná, no llueve más. Si te vas fronteras más allá, el sol es un pandeiro sin templar. Oh Cristo enano de la redención, me puse un santo contra el espolón, porque he caído en un bajón brasilero del cielo guaraná. No llueve más, no llueve más, no llueve más, no llueve más. Tristeza não tem Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nuevamente por acá, excelentes nadadores en versión dúo y también versión acústica. Exacto. Sí. Porque en realidad el disco tiene otro sonido, ¿no? Un sonido también bastante buscado por ustedes, que tiene que ver un poco con los 80. Exacto, así es. Sí, es una conjunción de recursos tímbricos y eso que fuimos encontrando en los discos que nos gustaban de los 80 y así fuimos como en busca de esos instrumentos, sintetizadores, guitarras, reverbs,
redoblantes que sonaran un poquito así como a los 80. Y ese es como un poco el sonido de estas canciones en realidad. El más común, el más habitual. Claro. Te quería preguntar esto, porque hoy hablaba de la gacetilla de prensa, viste que uno más o menos investiga por ahí y veo que bastantes veces aparece como lo de el rock independiente, ¿no? Como una definición. Que a veces uno no sabe si es una definición que pone la banda o es una definición que pone otra persona como para armar la gacetilla. ¿Ustedes se sienten identificados que el rock independiente es como una categoría? ¿Se puede definir de alguna manera eso? Porque a veces, perdón, porque yo leo rock independiente, entonces pensás que bueno, es autogestión, es todo eso, pero en estilo también es algo estilístico. Podría ser, como que sentimos como alguna conexión, digo, de la música que hemos escuchado buena parte de nuestras vidas, que tiene que ver con el rock independiente, se lo llama así, o rock alternativo, y eso que surge medio a fines de los 80, al principio de los 90, que después con el tiempo fue cayendo con la categoría indie, como estaba reduciendo eso. Pero acá en Uruguay es como, no sé, creo que es medio difícil definir algo por independiente, porque prácticamente el 85%, 90% de la música es independiente de alguna forma. Claro. Entonces como no tenemos mucha categoría donde nos gustaría ubicarnos, no tenemos, de hecho, no sabemos. Ese es como que sirve por una cuestión media práctica para decir que yo que sé, que capaz que no sé, no es rap o no es, Claro, sé, otra cosa, no es candombe. Por lo menos se alejan de lo que no es. Claro. Claro, digo, no por una voluntad de que no nos guste el candombe ni nada de eso, no me encanta, pero digamos, no hacemos candombe. Exacto. Capaz que si pudiéramos y supiéramos hacerlo, haríamos, pero no. Clarísimo. Creo que es más por una cuestión práctica, para facilitar la tarea, digamos, de, bueno, por dónde más o menos va el universo. Pero... ¿Este show que van a hacer es como una despedida de este disco, que es de 2020? Sí, o sea, lo que pasó fue que, claro, salió el disco en el medio de la pandemia y nos quedamos con todas las ganas de presentarlo. Teníamos fecha, todo, sala, etcétera. Y bueno, quedó como varios planes ahí medio trunco. Y desde que volvimos a tocar, como que no habíamos tenido todavía ahí la oportunidad de decir, bueno, nos sacamos esas ganas de hacer todo el disco en orden, detalladamente, como debe ser. Y a la vez ya estamos haciendo cosas nuevas, grabando nuevas canciones, entonces hay una sensación de, más allá de que vamos a seguir haciendo estas canciones, hay una sensación también de, bueno, se vienen otras cosas. Despedida, también. ¿no? Claro, claro. Siempre hay como una cuestión igual ahí, ¿no? De cuando presentás, de alguna manera, ya comenzás a despedirlo también. Y claro, ¿no? Hay algo como que ya empezás a soltar. Sí, aparte también como hacer los discos nos lleva bastante tiempo y todo, también ya hace un tiempo que estamos tocando las canciones antes que salga el disco, entonces como es un proceso larguísimo. Pero bueno, nunca terminás de presentarlo ni de despedirlo. Claro. Este show en particular, más allá de esto, igual se me echan canciones del disco de ustedes del homónimo, del anterior, y de lo que viene, o no, es tipo, es el disco. Siéntense a escuchar el disco. De pe a pa. Sí, excelente. Sí, y que de hecho para que suene lo más parecido posible, tenemos a una música invitada que va a estar en todos los temas, que es Paola Larrama, que además de ser una gran amiga de la vida, es música, que se suma con teclados y con voces, y también va a estar Fran Trujillo, que se suma en algunas canciones como para intentar acercarnos lo más posible al sonido del disco mismo. Sí. Y bueno, ahora que están hablando también de que ya están haciendo nuevas composiciones y eso, han dicho en algunas entrevistas que el primer disco, digamos que fue como un disco más funcional y veloz y no sé qué, que muchas veces pasa, ¿no? Con las primeras obras. Después tuvo toda una búsqueda más conceptual, que bueno, que tenía que ver con eso, con la búsqueda de ese sonido, ¿no? De los sintetizadores y eso. Y ahora para el tercero, ¿en qué búsqueda o en qué camino andan? Bueno, siempre es como vamos como medio como tesis y antítesis, así vamos como un poco en ese plano. Entonces, claro, como el segundo disco era como más textura, climático, más lento, no sé. Bueno, ahora las canciones nuevas son como, queremos que sean como un poquito más con swing, digamos, más rápidas y más luminosas en cuanto a la armonía y en esos aspectos. Entonces creo que va yéndome por ahí, es como el disco, el primero medio rápido y para arriba, el segundo lento y para abajo, y el tercero va a ser medio rápido. Como la vida misma, Como la vida misma, exacto. Sí, exactamente. Se parece un poco a... Y ahí pasa que empiezan a suceder las canciones y las canciones van dirigiendo hacia dónde va y entienden que quieren que el disco sea por lo que están contando, o primero esto se plantea en una mesa redonda, se habla hacia dónde vamos
y ahí surgen las canciones, ¿entendió? Sí, creo que es medio simultáneo en realidad. Sí. Aparecen un par de canciones y ahí decimos, bueno, entonces va yendo para acá, queremos, ¿no? Y un poco después empezamos a empujar para ahí, ¿no? Claro. Sí. Pero como que surge medio a la misma vez, es como medio, vamos Sí, viendo un poco. y yo sí. siento que a veces que también está influido por cosas que estamos escuchando, ¿no? Como que hay siempre. algo de los universos cercanos que también ayudan a, no sé. Claro, Y ahora que están escuchando, por ejemplo. Y bueno, tuvimos una época de Virus, por ejemplo, hablando de Sí. 80s y psicodelia. Bueno, no sé si psicodelia. Estamos muy con eso, Virus, hemos descubierto las primeras bandas de Daniel Melero, como también ese rock argentino de los 80. Eso me parece que es un poco... Depeche pero Mode. después, bueno, ahí va. Depeche Mode nos sigue gustando Fleetwood Mac, también como todo ese... Qué lindo. Bueno, es medio por ahí, ¿no? Esos universos. Excelente. Bueno, chiquilines, nada, queda agradecerles de verdad por haber estado una Gracias vez a más. Por favor, gracias a Saben que ustedes. es la casa de ustedes, es un placer Bueno, sobre recibirlos. todo en la casa del Pancho. De Pancho, bien que Le mandamos un saludo a Panchis. Anda por acá, pero no quiere salir. Bueno. Nuestro compa. Excelente. Bueno, recordemos la fecha, porque hay que machacar siempre con la información. Totalmente. 5 de julio en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís es el próximo miércoles. Atención, a las 20-30 horas y las entradas están por Ticantel o mismo en la boletería de la sala. Divino. Excelente. Así que nos vamos entonces disfrutando de la música de excelentes nadadores. Nos vamos a una pausa, ya venimos. Bañistas y nadadores de la playa Ramírez aseguran haber observado objetos voladores no identificados surcando el cielo soleado de la Rambla capitalina. Se reportan incidentes con disparos de arma de fuego tras encuentros del tercer tipo que involucran a un masculino autoconvocado con los avistados visitantes. Al mismo tiempo, nos informan desde la vecina orilla una devaluación del peso y el ensanchamiento de la brecha del atraso cambiario. No estén preocupados. Una aura cubrió la Rambla en verano. Bajaron del sol 500 romanos, pensando en el dólar que no llegue al espacio, atraso cambiario entre las neuronas. Alguien reaccionó, autoconvocado, maldito el error, nos ha condenado, corriendo del puerto van los refugiados. Buen día al palacio. ¿Quién fue que llamó a las 10? Y la chiva, bajo por la Rambla, el paisaje respira. Cambio de pantalla y la luna despega. Luces en la capa Y seguimos en este hermoso programa que hemos dado en llamar Mirá Montevideo. Es raro que lo diga todo el tiempo porque si nos están viendo es probable que sepan que se llama así el Aparte programa. me dice que hemos dado en llamar. Sí, que yo Mirá llegué Montevideo. 1 año y medio después del programa, pero me asumo parte de la decisión. De alguna manera, ¿no? Sí, me Está bien. gustan los latiguillos de Pablito Silvera. Bien, ¿te gustan los latiguillos? Porque... Hemos dado en llamar. Ay, perdón, hemos dado en llamar. Ojo el La micro. tipa no tenía ni idea de televisión, le tapaba el micro, pobrecita, en fin. Bueno, vamos a lo que nos gusta los viernes y es de nuestros espacios favoritos de este programa. Exacto, porque desde febrero en este programa estamos. Y gracias a
Estamos todos los viernes porque todo el mundo recomienda películas, series, más libritos, no sé qué, teatro, timpan, que lo hacemos acá, en verdad, toda la semana. Pero dijimos, che, ¿qué pasa con los podcasts? Se está viniendo acá en Uruguay, quizás como todo haya arrancado bastante después de cómo ha sido en el mundo, pero nos hemos vuelto muy fans y lo muestran los números. En Uruguay se está consumiendo muchísimo podcast, todavía queda tela por cortar, pero nosotros decidimos aportar nuestro granito de arena desde Mira Montevideo y todos los viernes un podcast para recomendar. Este espacio se llama Escuchá Montevideo. Excelente, y ya están acá nuestros dos invitados. Exactamente. ¡Qué maravilla! Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a Lechu Ferrando y Mer Remedi. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. ¡Excelente! Bravo, bravo. Remedi, ¿está Sí, bien? Lo dije perfecto. bien, todo Como perfecto. remedio, pero sin la O. ¿A dónde nos lleva esto, chiquilines? Ay, no ¿A sabemos. dónde nos lleva esto? Por lo pronto quiero, destacaste los latiguillos de que hemos dado en llamar, después dijo que queda mucha tela por cortar, me imagino que es del mismo, ¿no? Exactamente. De los creadores de... De los creadores de, totalmente. 20 años, por lo que dicen ustedes, como está escrito en la descripción del podcast, dice, bueno, nos conocemos hace 20 años. Sí. Capaz más. Capaz más, ¿no? No, ¿No fue en el 2000? No, dice. Pará, ¿no fue en el 2000? en el 99. Y bueno, Entonces más de 20 años. 24. 20. Yo había puesto 20, está muy bien. redondeamos, Sí, más o pila. Está muy menos. bien. Más o menos. Perfecto, bueno. Un montón. Se conocen hace más de 20 años. Supongo que hay mucha gente que conocen hace más de 20 años también Sí. y son amistades. Pero de alguna manera deciden ustedes dos hacer una alianza para crear un podcast. Sí. Y la de gente que conocemos de hace 20 años que además odiamos. O sea, No, eso, no digamos. solo No que haríamos somos nunca amigos, un podcast, sino que claro. ojalá no me lo cruce ni un segundo. No te mereces, pero ni medio minuto de Ni podcast. para nada. Sin Nada. embargo, acá... estoy tan contento. Con ella sí. No llegué a recibirme, pero me llevé un par de amigas que... Claro, bien, bien. Bueno, se conocieron en la facultad. Nos Sí. conocimos en la facultad, estudiamos comunicación los dos. Incluso hicimos casting alguna vez juntos. Vos no te acordás. Pero yo Casting quería... para programa de programa de televisión, tele. radio. Yo quería estar en la tele. Quiero decir una cosa. Es la primera vez que estoy en la tele. Estoy quedándome. ¿En serio? Un aplauso, Mer, bienvenida. Demoraron un poco en avivarse, pero bueno. Pero hicimos de todo en realidad. Y bueno, en un momento, nosotros siempre tenemos estas charlas que están en el podcast. Y en un momento como que salió la conversación y dijimos, che, ¿para cuándo el podcast? ¿Viste esas cosas que uno dice? Sí, el afán de protagonismo que uno tiene siempre, ¿no? Y Común. la ganas de... ¡Qué charla que tuviste! La Qué gente se genial, merece qué escuchar. genial. ¡Qué desperdicio que no Bueno, haya pero uno gente! tiene vocación de comunicación, a veces tiene como las cosas ahí y dice, ay, esto me encantaría poder hablar de este tema, por ejemplo. No, algo que nos motivó, en serio, es... Está salado a veces el contenido que hay en la vuelta, en materia de que... Ay, mirá la que me voy a meter, pero no es... Ya, viniste a eso. Sí, ya vine, ya Viniste estoy. a eso. No, pero a veces hay como re malos ejemplos. De que como que faltan a veces ejemplos de... ¿Qué malos ejemplos de qué? ¿De podcast? no, o de comunicación entre las personas, de dinámicas de pensamiento, ¿no? De podemos estar en desacuerdo. El panelismo. Sí. Y la gente puede no tener la misma idea y de repente no lo sabe resolver de una manera amorosa y copada o con curiosidad. Exacto. Claro. Entonces, cosas que nosotros dijimos, vos, fíjate qué bueno si pudiéramos ver cómo se charla con curiosidad y no necesariamente desde la necedad de defender mi idea a toda costa. O de Que a veces querer- sale igual, ¿no? Puede pasar, a vos sobre todo puede llegar a pasarte. Por eso yo trato siempre de aportar una mirada como más compasiva. Claro, perfecta. Y perfecta. Sí, sí, Acá claro. se pone ironía o se pone cosas así, pero bueno. Pero es eso también que nos motivó de tratar, y nos esmera también a tener una mejor manera de charlar entre nosotros, que Claro. siempre la tuvimos. Pero hablan de política. No. No. No, pero Ta, fuera... ¿por qué? No, pará. Yo creo que todo el tiempo hablamos Todo, de la política. vida, No, de sí. alguna manera. Y en verdad. el podcast... No, Son no partidarios, partidario, ¿no? no No partidario. partidarios, Pero creo que- bueno, sí hay posturas que algunos que tenemos, que yo qué sé, son diferentes de repente. Claro. Pero siempre nos parece que está bueno como tratar de sacarse el balde y poder Bueno, discutirlo, pero ¿no? lo que decía Lechu recién, justamente de dónde nace quizás la necesidad o la oportunidad de tener este podcast, es una decisión política también. Es tener una charla desde otro lugar en el cual vos te parás con unos valores que decís, bueno, podemos estar en discrepancia y podemos abordarlo también con humor, algunas cosas, porque yo creo que igual
Me da la sensación y les voy a preguntar, Sí. ¿está pensado como que el humor siempre esté en la vuelta o es porque son personas que conviven con el humor No, permanentemente? es inevitable. Es inevitable, ¿no? Sí. Es inevitable. Sí, un poco sí. Claro. Porque aparte, yo Es me un doy cuenta... guarango, o sea, soy no un podés guarango, tener sí. una conversación sin que salga. Pero no, sí, y además, creo que el humor entrelazado así en la vida también hace que las conversaciones fluyan un poco mejor, ¿no? Cuando uno se pone en una postura seria para tratar de hablar de algo, a veces Claro. No, pero es más difícil llegar. Claro, pero es muy interesante el tipo de diálogo que tienen también ustedes, porque, por ejemplo, el último capítulo que lo escuché hoy, que venían y no sé qué, que hicieron habla la sobre de él. la monogamia y eso. ¿Ya tuviste lío? No, que está bueno. No, que está bueno porque son dos posturas diferentes, pero que tampoco capaz que concuerdan con la mía, sino que tengo un poco de cada uno, de Claro. lo que dicen, ¿no? Bueno, acá me parece que él tiene razón, acá me parece que tiene razón ellas. Y está bueno porque te hacen reflexionar sobre distintas temáticas, capaz que uno a veces ni siquiera se las, o sea, se las plantea o lo que Claro. sea, ¿no? Nosotros que nos creo que es un poco la propusimos intención. en un momento, cuando arrancamos, nos pusimos de acuerdo, obviamente que queremos que la gente lo escuche y que lo recomiende, pero lo que más nos motivaba también después de los primeros episodios era que la gente nos escribía y nos decía, bueno, me puse a pensar porque ¿no? Y como que la conversación seguía. Sí, la calidad de la conversación, tú le decís. Claro, y entonces nos importa que la calidad de la conversación fuera del podcast también esté bueno, y eso es lo que más nos motiva a seguir haciendo. Y no, perdón, pero hay algo que también que empecé a notar, que en mis distintos grupos de amigos, y hay temas de charla que no se dan en todos. Hay tierras muy infértiles para el pensamiento y la Total. reflexión, donde uno puede plantar una semilla, un monolito de 2001 Odisea del Espacio, y los monos le pasan por al lado como si nada, ¿no? Que no despierta nada. Sin embargo, con nuestra amiga Gali, que en realidad somos 3 amigos que no conocemos esa época, siempre se dan conversaciones nutritivas, que de alguna manera, desde que nos permitimos hablar con transparencia, sin tratar de parecer tal cosa o sin de pensar O de que el otro te imponer va a tu juzgar. pensamiento. Claro, porque además también nos estamos riendo. Por eso del humor Claro. también. O sea, en un punto siempre está el chiste como para decir, está bien jugar a tomarse las cosas en serio, pero no tan en serio. No somos bomberos, no somos cirujanos de niños. Está loco. Sí, no sí, sé, clarísimo. o sea, estamos un ratito. Cada vez que te estés por avasallar con algo, mirate un videito de la matemática del universo y de cómo verdaderamente recorre el cosmos el sistema solar. Y después mirás y decís, ay, esto me importa tampoco. Claro, en algún momento así como- ¿Qué tan importante Es como, Claro. y ahí te tenés que reír. Me gustaría, a veces podemos pecar, si se me permite la palabra. No te de la estar- permito, cambia. Bueno, a veces podemos Otra. incurrir en el error de hablar de algo porque nosotros estamos inmersos en lo que estamos hablando, pero la gente de repente no termina de entender qué es lo que está sucediendo en esta charla. Digo, para con palabras de ustedes, contar un poquito o poner una descripción de qué se trata, a dónde nos lleve esto. ¿A dónde nos lleva esto? Es un podcast donde proponemos un tema, El eslogan. Un podcast. sobre todo y sobre nada. Dije, ay, qué eslogan, ¿cómo era? Proponemos un tema y vemos hacia dónde nos lleva. Y nos sorprendemos además con el tema que nos traemos. Entonces a veces está bueno porque te agarra un poco, o sea, el que trae el tema ya lo tiene medio Eso pensado. es lo fundamental. Pero no hay el una otro- producción previa de... no. Y es lo Uno que hace trae que... y ahí empiezan a hablar. Claro, Sí, claro. un episodio cada uno es tipo, bueno, a ver, ¿de qué vas a hablar? Ya grabando. Y Este, ahí Claro. se devela el misterio. Ah, está Y del bueno otro eso. lado ves Sí. una cara como de, qué raro, ¿por qué querés hablar de esto? O de, ay, no. Ay, Claro, ¿no? Hay algunos temas que Ay, ya no. sabemos que son importantes para uno y para otro, entonces cuando trae el tema es como, va a Claro, venir ahí esta dice- charla no, en vivo. Claro, la complicidad Grabada. que tienen a veces la usan para eso, para sacarle jugo a decir, vengo con esto que sé que se va a Claro. poner... Sí, y también Claro. sé que lo vamos a poder hablar sin problemas, sin incomodar. Y creo que ambos nos tenemos un respeto no solo mutuo, sino a nosotros mismos sobre ser sinceros a la hora de hablar y dar lo mejor de Obvio. nosotros. Entonces, como que cualquier cosa se puede tirar porque inclusive tenemos la posibilidad de decir, mira, de esto no sé, cosa que también es otra de las cosas que muchas veces falta. La posibilidad, también está la respuesta, no sé de esto, no voy a tomar partido. Hoy todo es un gran programa de hoy en Hablando Sin Saber. Claro. Me voy a parar firmemente en esta postura de la que no sé nada,
pero no me van a mover de acá. Sí, claro. Vengan con lo que quieran. Bueno, a veces nos pasa a nosotros mismos también. A vos ¿no? te Pero- pasará. Vamos a poner una encuesta, cajita de preguntas. Escuchen todos los episodios y nos dicen a cuál de los dos le pasa. Claro. Me encantó. quiero- Ahí queda registrado. Me voy a enganchar en eso de escuchen todos los episodios, porque escuché, pero ¿Todos? lo que... No, todos, pero escuché varios. Todavía. Pero lo que disfruté de la parte visual del podcast, y hoy hablábamos eso, ya entré en una confusión un poco, porque todo podcast es político, no. Todo podcast es también es un video, no, es visual, ¿no? Eso siempre fue así, ustedes son consumidores de podcast, lo vieron siempre con imagen. ¿Cómo es la movida? Nos surgió además como en una charla del primer episodio que habíamos hecho, que era de lo de las siliconas. Pará, porque hicimos varios primeros episodios, hicimos 4 primeros que no los sacamos. No lo sacamos. Dijimos, está, listo, aprendimos pila de cosas de acá. Eso no sale. Suficiente. Pero pará, porque yo no estoy seguro si entendimos la pregunta. ¿Por qué no sacaron esos 4 episodios? Porque Pasó tiempo. había cosas para aprender. Sí. Y Pasó tiempo también, porque lo habíamos hecho como en diciembre, después yo me fui de viaje, volvimos, y era como que ya había quedado viejo, estábamos hablando de inteligencia artificial, había pasado de todo en el espacio que le habíamos hablado, y dijimos, está. Pero La pregunta, perdón, era que hay muchos podcasts que solo son escuchar y después te podés ir a YouTube o algo. Al pero video. los escuchás. Ok. Y digo, obviamente tiene una estética muy cuidada, te das cuenta, los colores, la luz, el perfil, todo esto está muy pensado y es muy disfrutable de escuchar mirándolo. Claro. Entonces ahí cuando me genera un poco de cortocircuito, porque a priori uno habla de podcast y va derecho a solo escuchar sí. y no ver. ¿Esa decisión es basada en cosas que venían viendo? No. De Eso. hecho, Están los primeros no están en video. ¿Por qué Sí. no están? Porque no nos funcionó la cámara. Pero iban a estar. ¿Te acordás? No, yo no quiero No, señalar a porque nadie. bueno, yo me puse a grabar y no tenía lugar en la cámara y se me apagaba y bueno, no estuvo. Pero no, al principio no los íbamos a grabar todos. Bueno, digamos que no. Bueno, no sé. Aunque sí. Pero claro, es difícil también grabar, ¿no? El Lechu también tiene como un background que ayuda, que no pone la lucecita, el coso y queda hermoso, ¿no? Si yo me fuera a poner a hacerlo, no sé si. Sí, es si que es un quedaría poco tanto. tan inevitable como lo del humor, porque en un punto decís, bueno, está, preciso un logo. De alguna manera, está. Yo trabajo en Claro, comunicación y me divierto mucho con esto. Entonces me hice un logo que con la estética que nos guste. Bueno, y preciso un fondo para el banner de YouTube, y lo hago. Y miren qué montañitas preciosas. Qué lindo de animar. Aparte en la versión animada hice estrellitas fugaces que caen, animamos el gotito, empieza a ser divertido. ¿Pero crees que le suma lo audiovisual? Sí, ¿Le claro. suma los gestos, las manos, Y las claro. risas, no solo escuchar? Sí, a nosotros a veces también como al principio le dijimos, bueno, no sé si nos vamos a distraer con eso, ¿no? Porque tener una cámara pero medio que nos olvidamos que está, ¿no? Como que nos sentamos, nos colgamos tanto con la charla que uno después como que se olvida de... Yo a veces miro los videos, viste, estoy unas caras, todo. Que no te Claro, reconoces. sí. Pero creo que suma, hay pila de gente que lo mira también en YouTube, ayuda Es como... que YouTube es un re canal Claro. de escuchar y de mirar, todo, vamos para Sin ahí. duda. Entonces no estar en YouTube es una especie de torpeza. Claro. Y ya que voy a estar en YouTube, al principio los primeros salieron al final con un videito Con una animado, plaquita, claro. una plaquita animada, pero después nos empezamos a grabar. Y tiene más sentido, ¿no? Todo el lenguaje no verbal que desplegamos, todos los emojis cárnicos que habitan sobre el cuello, empiezan a desplegarse. Claro. Y empiezan a suceder cosas muy bonitas, mismo ya desde la miniatura del video, empezás le das como otra personalidad. Totalmente. Claro. Sin duda. ¿Y por qué eligieron el formato podcast? Yo en realidad tengo otro podcast, es en inglés, es de habilidades blandas, nada que ver. Y cuando dijimos, che, y si lo hiciéramos, no sé qué, en un momento le dije, Lechu, tengo todo, o sea, tengo productor, ¿no? Tipo, Claro, ya, claro. si querés lo hacemos. Y bueno, y ahí surgió esa posibilidad. También es como una cosa que se puede hacer bastante fácilmente sin mucha producción, ¿no? Porque en definitiva necesitas una compu, un micrófono y ya está, ¿no? Claro. Y era como una manera fácil de Sí, pero también de nos poder resulta hacerlo. fácil a nosotros porque estamos alfabetizados de cierta manera en comunicación y sabemos la diferencia de que si algo se escucha, no voy a decir malas palabras, si se escucha mal, ¿tá? No es lo mismo que algo que se escuche bien. Claro. Tuvimos la suerte de pedirle a mi hermanito precioso, Agustincito Ferrando, que nos haga una musiquita preciosa, que la versión original era... Le pedí que nos haga Polvo de Estrellas versión synthwave.
¿Ah, sí? Y salió buenísima y en el momento que la estábamos disfrutando dijimos, los derechos. Claro, no, lo seguís. Sí, teníamos sacale que- 3 notitas de acá. Pero fíjate. fuimos pidiendo también esto de que yo sepa hacer diseño gráfico y retocar las fotos y ver los colorcitos, es lo que hace que también nos resulte fácil. Sí, sí, sí. Siendo El absolutamente trabajito nulo. que decís vos, así, que- el de esclavo. Sí. Es re fácil hacerlo y yo me pasé toda la semana. ¿Qué? Pero se postean solo las cosas, es increíble. Acá nosotros nos pasa mucho cuando hablamos de diferentes podcasts de todo tipo, que igual siempre sale como esta pregunta de, así medio parecido a por qué elegir el podcast, es qué encuentran en el podcast que de repente no se haya encontrado en decir, bueno, presentamos para hacer un programa de radio o hacemos un programa de YouTube, pero que sea vinculado desde lo visual primero y que, bueno, se pueda escuchar igual, pero que son consumidores, bueno, tú tenés un podcast más, pero Pará. son consumidores de otros podcasts. Y se llama The Everything Else y está buenísimo. Everything Else. Me encanta, soy re fan. ¿Qué son las habilidades blandas? Que me quedé con eso. Las habilidades blandas La son... papada. Acá empieza a desarrollar uno. Acá hay Me un poco. Las habilidades blandas son las habilidades que son esenciales para nuestra vida, pero que no nos enseñan en la escuela. Por ejemplo, trabajar en equipo, la creatividad, la inteligencia emocional, todo Sí. ese tipo de... La asertividad, qué hacer con la frustración. Tener Claro. charlas difíciles, ¿no? Como esas son las habilidades blandas. Y medio que mal llamadas blandas, Sí. porque en realidad es de lo más difícil que hay para aprender. Y un toque fundamental para vivir. Ya tenemos para invitarla para otro viernes. Yo lo estaba pensando, no lo iba a blanquear tanto, pero Es en iba a dejar que inglés, pasara un tiempo y es le íbamos en inglés. Es en inglés. Ok, está Sí. perfecto. Acá, bilingües, yeah. Buenísimo, buenísimo. Pará, ¿y por qué habíamos elegido el Sí, formato podcast? sí. Mira, ¿por qué no radio? Y porque la libertad de no tener que ir a presentarle a ningún señor una idea y que te lo apruebe ahí en función de quién sabe qué criterio. ¿Sabés lo que doy por no tener nunca más esas reuniones que ya tuve tantas veces? Con además, sin intención de desmerecer a nadie ni nada, pero a veces los medios Estás en un masivos están, programa ya de- sé, pero están como en un camino que no necesariamente se quiere que Bailen el quisiéramos micrófono. recorrer. Ok, perfecto. Ta. Y hay que transar con una cantidad de cosas que uno no quiere transar y queremos hablar de lo que hay que hablar. Ta. Entonces, una tranza, programa de radio, no voy a ir a tener reunión con esas personas de camisa horrendas, no voy a tenerlas. Y calculo que tú... No, Tú yo, conocés si más. quieren me llaman. Sí. Yo no tengo ningún problema con No nadie. tengo ningún problema con Y es lo que nos nadie. quedaba cómodo también, como que también el laburo audiovisual es dificilísimo. Es dificilísimo el laburo audiovisual. Ay, quiero hacer un videíto, sacale el diminutivo, porque no existe el videíto. Claro. Todo es un Sí, sí, laburo, obvio. todo es re exigente, es todo un tema. Entonces, como que el podcast, además, ella ya tenía el Pero podcast. además escuchamos Sí, y sí. nos encanta. No sé si ustedes, ustedes si lo propusieron, escuchan un montón, pero a nosotros nos acompañan en muchos momentos Sí, de sí, nuestra claro. vida. Entonces, como No, que... y la variedad que hay, bueno, acá lo vemos. Y te permite eso de que pila de gente nos dice, me quedé colgada y quería comentar en el medio, ¿no? Como que quería, y es un poco también eso, como emular una conversación, como que uno está haciendo otra, estás lavando los platos, estás escuchando y estás pensando, bueno, no sé, porque, ¿no? Como Claro, que sí, sí. Claro. querés intervenir en la conversación y creo que el podcast da eso, a diferencia de un programa de televisión que de repente tenés que sentarte a mirar, ¿no? Como que es algo que podés ir atendiendo de costado y pensando en el medio. Excelente. Chiquilines, tremendo placer. Muchas gracias por No sé si invitarme. se nota la gracias a alegría, ustedes por no sé si se venir. notó la alegría Lo que de noto es que no te recibirles. interesó al final el tema de los tuppers. Pero bueno, no importa. Bien, no, porque No, no no importa. me dejaste cerrar. ¿Cuándo hacías? Estás Vos, tan alejado de la, tan alejado de la televisión. Su cierre. No, porque Bueno. yo me estaba echando y... Contame, dale, vos no lo escuchás. Nada, quiero tirar, nada. Si en algún momento pueden dedicarle un ratito al mundo del tupper, se devuelve, no se devuelve, cómo se devuelve. ¿Se devuelve con comida? ¿Se vuelve con comida o no se vuelve con comida? Limpio, perfecto. Limpio o no limpio. O bueno, Limpio, y si por es favor, un tupper limpio. de helado. Que estén los dos de acuerdo. Si es un tupper de helado, ¿se ¿Es un sobreentiende? Es un tupper y se sobreentiende que hay que devolverlo o te lo dieron como diciendo, esto No me es algo que interesa, está por no ahí se y ya devuelve. fue. Perfecto. Y si te lo devuelven con una tapa que en la que no era, la parte de abajo helado de chocolate, la parte de arriba de durazno. Ah, no, una Toma, locura, te toma. vuelves loco. Tremendo. Chiquilines, de vuelta. gracias. Muchas gracias, un aplauso. Gracias, Vamos arriba. gracias. ¿A dónde nos lleva esto? Podcast que recomendamos. Ya saben, lo encuentran en todas las plataformas, es ponerlo más y va a aparecer. Disfruten de los capítulos y decimos también que la parte como visual a mí me Está buenísimo. gustó muchísimo.
Bueno, mira, cerramos el programa con Cerramos el un programa, anuncio. pero antes les queremos contar que desde esta semana estamos emitiendo en las tandas de la programación nuevamente el ciclo Están Todos, pero en este caso no con los 197 nombres de los desaparecidos, sino con los 40 nombres de mujeres a las que podrían pertenecer los restos hallados en el batallón 14. Y sí, estos se van a estar emitiendo hasta que se sepa a quién pertenecen dichos restos. Exactamente. Así que bueno, con esto estén atentos, nosotros nos vamos despidiendo. Ha sido una hermosa semana, muchísimas gracias por acompañarnos y volvemos el lunes a las 18 horas. Buen fin de semana. Chau, chau. Cuando saldrá el sol, que caliente